Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham, bienvenidos. Nos referimos esta semana a la Parashat Toldot. Literalmente quiere decir generaciones. Habla de las generaciones de Yitzhak, Avinu. Y comienza, se divide en varias partes. Como ya hemos visto, básicamente la primera parte es la esterilidad de Rivka, inmediatamente el embarazo de Rivka. Después seguimos con el nacimiento de las diferencias entre Jacob Avino y Esav. Posteriormente, la venta de la primogenitura, muy importante, de Esav. Inmediatamente seguimos con el viaje de la familia de Yitzhak Avinu a Filistea, donde están los filisteos, el incidente con Abimelech, y finalmente se cierra la parashá con las bendiciones que reciben a Jacob Avinu y Esav. Vamos por partes entonces. En el comentario del blog de esta semana, en el blog Dios como Amor, nos estamos refiriendo no solamente en este comentario de esta semana, sino en el que hicimos el año pasado, el año antepasado, muy importante, si tienen chance de leerlos, porque en esos comentarios nos referimos a otros temas, ¿no? Es una parashá que, como ya dijimos, tiene varios temas. Entonces, en el primer comentario que hicimos hace 2 años y el año pasado, nos referimos a distintos temas. Entonces es bueno que lean para que aprendan, ¿no? O sea, otras referencias que tenemos de la parashá. Bien, es importante destacar el episodio de la esterilidad de Rivka y Menú, porque ella estuvo estéril 20 años, básicamente, bastante tiempo. Pero la Torah nos dice que ambos rezaban, uno ante el otro. Dentro de los dos estaba opuesto a ella, en el sentido de que estaban uno frente al otro. En otras palabras, estaban rezando juntos. O sea, en el comentario de esta semana en el blog nos referimos a ese punto que es muy importante. Es esencial, es primordial, es fundamental, porque proverbio que hemos oído hace muchos años en los países latinoamericanos, en todas partes probablemente, que dicen que familia que reza unida permanece unida. Este es uno de esos casos. Esta pareja que no podía tener hijos reza junta al Eterno. O sea, están unidos en su entrega al Creador. Nosotros ahora estamos esperando a Kadosh Baruj Hu que tú nos bendigas con hijos para cumplir tu misión. En otras palabras, esta espera es un compás de espera de Hakadosh Baruj Hu. O sea, no se puede decir que era estéril porque tanto Sara y Menú como Rivka y Menú eventualmente engendraron, parieron, dieron a luz. Entonces, si fueron en algún momento de su vida, obviamente la Torah nos lo está diciendo, no vamos a contradecir la Torah, especial, que eran estériles, eran. En otras palabras, hay un periodo, ellos sabían que iban a tener hijos, porque ya Hakadosh Baruj Hu les había prometido descendencia, a Abraham vino, a Sara y Menú, y consecuentemente Yitzhak y Rebeca tenían que tener descendencia, porque iban a tener como descendencia una nación que era tan numerosa como las estrellas y como la arena que hay en el mar. Entonces ellos sabían que iban a tener hijos. La cuestión era cuándo.
Akadosh Baruj Hu dispone que... Ahora, es interesante que la Torah nos dice, ellos rezaron y concibió. En otras palabras, el rezo es esencial. Entonces uno reza, ya dijimos que en hebreo la palabra rezar, el verbo rezar, leitpalel, es un verbo reflexivo, como bañarse, como mirarse, etc. Tenemos que destacar eso porque si es un verbo reflexivo, quiere decir que es algo que estamos haciendo nosotros para nosotros. O sea, hay una razón. Hay un beneficio directo del cual recibimos en la acción reflexiva. Importante. Entonces, es mucho más profundo, ya nos hemos referido anteriormente. Hay un video acá, creo que se llama Amidá, donde nos referimos a los rezos y el significado del rezo. El rezo judío. Sería bueno si tienen tiempo que lo vean también. Acá está en el canal de YouTube, simplemente tienen que buscar en la barra donde aparecen los videos y lo encuentran. Se llama Amidá, que es la parte central del rezo judío, y nos referimos a eso. Al sentido que tiene la plegaria en el judaísmo. Entonces, el hecho de rezar es como que nosotros estamos invitando a Akadosh Baruj Hu a que esté con nosotros, para nosotros. O sea, la acción reflexiva, por poner un ejemplo burdo pero que se entiende, cuando uno se baña uno usa jabón. O sea, el jabón es lo que a uno lo limpia. O sea, hay algo que uno hace en la acción reflexiva, uno necesita un instrumento, cepillarse los dientes, lavarse, peinarse. Siempre hay algo que uno necesita para uno recibir el beneficio. Por eso se llama reflexivo. Entonces, en este caso, el instrumento que nosotros necesitamos para realizar esa acción que nos va a beneficiar es Akadosh Baruj Hu, básicamente. Su favor, su intervención, su voluntad. Esto es muy importante. O sea, nosotros creemos que tenemos una misión, sabemos que tenemos una misión, pero la misión la dispone el Creador, no la disponemos nosotros. Claro, tenemos libre albedrío y lo podemos hacer. Quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser pintor. Nadie está diciendo, nadie está cuestionando eso. Lo que nosotros como judíos tenemos que entender es que cualquier cosa que nosotros decidamos ser y hacer en la vida tiene que estar dentro de los dictados de la Torah, que es lo que nos define como judíos. En otras palabras, nuestra identidad está dictada por la Torah, por el Creador, no por nosotros. De cualquier opción, cualquier decisión que nosotros tomemos usando nuestro libre albedrío, tiene que estar dirigida y conducida dentro de nuestra creencia, nuestra identidad, que es el judaísmo. Muy importante. Bien, entonces esta pareja infértil, sin hijos, reza junta y ella concibe. Es como que era automático. No sabemos cuánto tiempo estuvieron rezando, porque pasaron 20 años. Sin embargo, el punto es que inmediatamente después que la Torah dice que rezaron y Rivka concibió. Bien, después de eso viene un capítulo muy fundamental que vamos a extendernos acá bastante. Lo suficiente, con el favor del Creador, es el embarazo de Rivka. Ella empieza a tener molestias en el embarazo. Cuenta nuestra tradición oral que en esa época las mujeres no tenían problema con el embarazo. O sea, quedaban embarazadas, daban a luz. Eso de tener problemas de parto era algo muy extraño. Entonces, cuenta la tradición oral también que Rivka y Menos comentaba con sus amigas, tengo dolores de embarazo. Y las amigas le decían, tienes que chequear porque eso no es normal. No es normal. O sea, no es como ahora que es lo más normal del mundo tener molestias durante el embarazo. Entonces ella va y consulta.
con Hakadosh Baruj Hu. Cuenta el Midrash también que ella no consultó directamente con Hakadosh Baruj Hu, sino a través de Shem o Eber, que eran los que tenían la academia donde enseñaban Torah en ese entonces. Y recordemos que Melquisedec Shem era sumo sacerdote de Shalem, del lugar, de esa región en esa época. Y algo así como que era el conducto directo para comunicarse con Hakadosh Baruj Hu. Era el sumo sacerdote, como ya sabemos que lo veremos después en nuestra tradición hebrea. Pero la Torah nos dice que consultó con Hashem, o sea, prescindiendo lo que diga el Midrash, la tradición oral, y lo que digan nuestros comentaristas, nuestros exégetas de la Torah. Tenemos que leer qué es lo que dice la Torah directamente. La Torah dice que ella consultó con el Eterno. Hakadosh Baruj Hu, tengo este problema, dame una razón. Antes de llegar a ese punto, destaquemos, hay un versículo donde ella dice, ella se queja, Rivka Imenu se queja diciendo, si es así, o sea, si tengo dolores durante el embarazo, ¿para qué es así? Entonces de ahí que que la tradición oral diga que en esa época no había, o sea, la pregunta de ella era legítima, o sea, se supone que nadie tiene por qué tener dolores durante el embarazo. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y por qué estoy así? Ese versículo es muy importante porque Rivka Imenu en su vientre tenía gemelos. Y tenemos que entender lo que estábamos comentando lo que estábamos diciendo en el comentario de esta semana en el blog. Hay una unidad. Rivka está embarazada, hay gemelos, están unidos dentro de ella. Entonces uno ve a la persona, es una, está embarazada, pero es una persona. No son tres, es una. Entonces, la reflexión es, si hay unidad, ¿por qué hay conflicto en la unidad? Ese es más o menos el significado de la pregunta, uno de los significados de la pregunta que Rivka Imenu se hace. ¿Por qué esto está pasando? Se supone que tiene que ser armónico mi embarazo, no tiene por qué tener molestias. ¿Por qué estoy así? Hakadosh Baruj Hu le responde, de tu vientre hay dos naciones. Ahora estamos viendo que esas dos naciones están en conflicto, están causándole molestias al embarazo de Rivka. O sea, no tiene por qué haber molestias, no tiene por qué haber ese conflicto en el vientre de Rivka Imenu, para nada. Entonces estamos aprendiendo ya que si hay conflicto, si hay malestar dentro de la unidad, que es la conciencia, que es representado en este caso por la persona individual de Rivka Imenu. Esa situación nos invita a reflexionar sobre cómo estamos manejando nuestra propia armonía en nuestra conciencia. Tenemos que verlo de esa manera. O sea, si tenemos algún malestar, no solamente físico, dolencia, alguna enfermedad que antes Shalom podamos tener, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, el aspecto mental, tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. ¿Por qué estoy así? Hacernos la misma pregunta que se hizo Rivka Imenu. ¿Por qué me está pasando esto? O sea, si tengo que ser y procrear, ¿por qué así? Hay una respuesta. La respuesta en este caso es que hay dos. Jacob Avinu y Esav.
Pero dentro de nuestra conciencia hay más de dos. No solamente está la tendencia a hacer lo bueno y la tendencia a hacer lo malo, sino que hay otras cosas también. Pongamos atención, muy importante. Entonces la idea es cómo armonizamos esa aparente dicotomía, esa aparente oposición, contrariedad que existe dentro de uno. Tenemos que ir muy profundamente y más allá de lo que vemos. Porque la Torah eso es lo que nos está diciendo. Cuando la Torah nos enseña para que escudriñemos qué es lo que hay y lo apliquemos. Bien, entonces Hakadosh Baruj Hu termina diciéndole, y el mayor, o sea el primogénito, el que va a nacer primero, servirá al menor. En el primer comentario que hicimos sobre esta parashá, en el 2010, recordamos muy bien que decimos algo así como que esa respuesta de Hakadosh Baruj Hu no fue simplemente una respuesta a la pregunta de Rivka y Meno. Realmente fue un mandamiento. Hakadosh Baruj Hu le está diciendo a ella, y el mayor va a servir al menor. Eso es un dictamen de Hakadosh Baruj Hu. No nos lo inventamos nosotros, no se lo inventó Hasbe Shalom, Rivka y Meno. Hakadosh Baruj Hu que le está diciendo directamente, así es como es, así es como va a ser. Esto hay que destacarlo por lo que viene después, para que podamos entender por qué Rivka y Meno arma todo este tinglado para que Jacob Avinu reciba las bendiciones y no Esaú. Ella está abocada, está urgida, está instada por Hakadosh Baruj Hu, ordenada desde su embarazo de cómo van a ser las cosas en el futuro. Rivka y Meno lo que hace es limitarse a cumplir el mandamiento que Hakadosh Baruj Hu le dijo de que el mayor va a servir al menor. Esa es la manera como ella inmediatamente dice, estas bendiciones son para Jacob, no son para Esaú. Es muy importante que nosotros veamos desde el principio qué es lo que va a pasar para que después se cumpla. Ya hemos hecho hace un par de parashot que estábamos comentando algo respecto a eso. Las profecías hay que cumplirlas. No basta con que estén, con que se hayan dicho. Hay que hacerlas cumplir. Y eso lo aprendimos, esa es la gran lección que aprendemos de Rivka y Meno. Hacer cumplir la voluntad del Creador. Cuando vemos que no está pasando, o que parece que no va a pasar, no podemos sentarnos ahí cómodamente y decir, si Hakadosh Baruj Hu dice así va a ser. Sí. Pero recordemos que Él nos puso acá para que nosotros implementemos su voluntad a partir de nuestro libre albedrío. De todos estos años de oscurantismo, todos estos milenios que hemos tenido de tragedia, de negatividad, de desolación, de desgracias, no es la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, es nuestra decisión, ha sido nuestra voluntad que hemos llevado el mundo en la dirección en que le hemos llevado a través de los últimos milenios hasta ahora. Nosotros somos quienes lo hemos hecho. Así como somos nosotros quienes lo hemos hecho, vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que salir de este desmadre. Dice, bueno, pero si hay profecía, y Hakadosh Baruj Hu dice que sí la hay hace miles de años. ¿Por qué no se ha cumplido? Simplemente porque no la hemos hecho cumplir. Es interesante que en algunas religiones que creen en profecía dicen, sí, es que esto pasó y se cumplió, ¿dónde está que se cumplirá? Ellos todavía esperan, dicen que ya las profecías se habían cumplido antes, ¿no? Hace más de 2000 años.
Se cumplieron. Y seguro si se cumplieron, ¿por qué estamos como estamos? Esa es la reflexión que nosotros le hacemos a ellos. Si ustedes dicen que sí, que ya vino la redención, ¿dónde está? ¿Qué redención, de qué redención hablan ustedes que haya ocurrido en los últimos 2000 años? Despierten, ya déjense de hacerse tontos. No ha pasado nada, ha estado peor, que desde entonces ha estado peor hasta ahora, hasta donde estamos. La redención tiene que ser definitiva, completa y total, no es para 4 o 5, ni para 1 ni 2. Y se vive para la redención, no se muere para la redención. La redención es vida, no lo contrario. Valga la aclaración. Entonces seguimos. Hemos tomado unas notas acá. La Torah dice que Esaú se convierte inmediatamente después del nacimiento de ambos. Se convierte en cazador y hombre del campo. Cazador y hombre de campo. Nuestros sabios dicen, bueno, ¿eso qué quiere decir? Como el caso de Ismael. Es importante que destaquemos que hay paralelismos que se van repitiendo. Vemos el caso de Caín y Abel, vamos a ver los mismos arquetipos, los mismos prototipos en Jacob vino como Abel y Esaú como Caín. De repente hay una pausa en Noé, donde aparece que tiene 3 hijos, o sea que ya no hay una bifurcación, sino una trifurcación, a la que ya nos referimos anteriormente. Vuelve a darse con el caso de Abraham Avinu, con el caso de Ismael y el caso de Isaac Avinu, y vuelve a repetirse una vez más con Jacob y Esaú. Sabemos que como que hay ese antagonismo, se va dando desde el principio. Interesante, pongamos la atención a esos patrones, a esas tendencias, a esas repeticiones y a lo que ha ocurrido después de cada una de ellas. Importante, para que nosotros empecemos a ponerle atención a cuál es el ciclo, cuál es la tendencia de cada cosa que ve. ¿Por qué esta vaina se va dando así? La idea es unificarnos, unificar la conciencia, hacerlo como una unidad funcional. Ese fue el término que usamos en el blog, el comentario del blog, esta semana. La idea es integrar la conciencia armónicamente de manera que funcione armónicamente. O sea, no es vamos a unificar la conciencia, está unificada ya, como hacen algunas sectas orientales. Cierran los ojos, hacen así, se ponen las manos así, empiezan a respirar, se ponen derechitos, cruzan las piernas y ya llegué. El judaísmo no es así. El judaísmo es el punto de partida, no el final. O sea, a partir de la unificación de la conciencia vamos a funcionar, vamos a hacer algo. Ya hemos dicho que la Geulá, el Olam Abba, no es como lo pintan las naciones paganas, idólatras. Así que todo el mundo está bien con un par de alitas flotando, dándose besitos, todo el mundo, pues el judaísmo no lo plantea de esa manera. Hay cosas que hacer en ese Olam Abba, en ese mundo por venir, en la redención, muchísimo que hacer. Mucho más de lo que no hemos hecho en miles de años se va a hacer ahí. ¿Por qué? Porque vamos a tener la conciencia unificada armónicamente para hacer algo. Ese es el sentido que tiene cuando hacemos la consagración del Shabbat. Leemos estos versículos de la Torá. ¿No? Y el Eterno cesó en el 7º día de toda su obra que Él hizo para funcionar, para hacer. Que Él hizo para hacer. Dice, ¿cómo es que hizo para hacer? Se supone que ya terminó, descansó, se vaya a acostar y ya no. Es el comienzo.
Es interesante que comienza en Shabbat, no comienza antes. Shabbat es la culminación de la creación para iniciar otra creación. Por eso el Shabbat es eterno. Una vez que empieza, no para. Es muy importante. Muy importante. Entonces, tenemos que armonizar la conciencia y vemos que este hombre es cazador. Cazador, ¿qué necesidad uno tiene que estar cazando nada? Y si puede tener su rebaño, sus vacas, novillos, etcétera, su viña. ¿Qué necesidad de andar por ahí cazando? Entonces tenemos que ir un poco más a lo profundo de lo que quiere decir eso. Nuestro sabio Rashi, por ejemplo, dice, no, que el tipo, le gustaba cazar, atrapar a la gente. Le gustaba embaucar a la gente. Enredar a la gente para controlarla. Eso es lo que ellos traducen como cazador. Sí, el hecho seductivo. El tipo también salía con un arco de cazar venado y eso está bien. Nadie está diciendo que no. Este significado literal de la Torá lo aceptamos. Pero dicen que también el tipo cazaba con la lengua a la gente. Y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Y dice, pero Jacob era íntegro. Interesante, ¿qué tiene que ver que un cazador, que una persona sea cazadora y la otra persona es íntegra? Es interesante cómo la Torá usa los términos. Muy, muy esencial que le pongamos atención a esto. Este tipo era cazador, pero el hermano era íntegro. ¿Qué te está diciendo la Torá? Bastante claro, ¿no? El otro tipo era un bandido, embaucador, y este era íntegro. No hay ningún acto de no integridad o de injusticia o de... No, cuando la persona no es justa, no es íntegra. En el acto de cazar un animal. Uno necesita comer, uno va y caza al animal. No sabía cazar unos patos, pum, pum, y come pato ese día. No hay nada que carezca de integridad en el acto de cazar un animal para uno sobrevivir, para nada. Entonces, ¿por qué la Torá nos dice? Esa era cazador. Pero Jacob era íntegro. Tamín. Entonces, ya sabemos cuál es la situación acá. Nos están dando dos definiciones. Un tipo era bandido y el otro tipo era íntegro. Básicamente. Era íntegro y permanecía o moraba en las tiendas. El tipo tenía su casa, era una casa, ¿no? Vivía el papá, la mamá, Yitzhak vino, Rivka y Menú. El hermano, los hermanos vivían en la casa. Pero ¿cómo así que Jacob vivía en tiendas? Y en plural además. ¿Este tipo a dónde se iba o qué? Entonces nuestros sabios aclaran en la tradición oral y las interpretaciones que dan los exegetas, dicen, el tipo estudiaba Torah todo el tiempo. Dice que la Torah tiene varias tiendas. Eran como salones de clase. Se iba uno, después iba el otro. Uno estudiaba Gemara, el otro estudiaba Halajá, el otro estudiaba Musar. Cada tienda tenía su. Entonces él moraba en las tiendas. Salones de clase. El tipo le gustaba estudiar. Bien. Entonces acá veníamos ampliando un poco la Torah, poco a poco va ampliando el contexto de la vaina, ¿no? Y dice, Isaac amaba a Esaú. Es interesante, usa el pasado. Amaba. O amó, amaba, pasado. Dice, por la caza en su boca, la cacería en su boca. Esa es la traducción literal del hebreo. Es bastante difícil traducir. Dice que
por lo que él cazaba, que le gustaba el sabor de lo que cazaba. O sea, tratan de explicar un poco los traductores de cómo era el asunto. Literalmente eso es lo que dice. Isaac amaba a Esaú por la cacería o la caza en su boca, en la boca del hijo. El tipo cazaba con la boca, básicamente. Eso es literalmente lo que dice. El tipo era un embaucador, o sea, el tipo enredaba a la gente con la labia que tenía en la boca, el tipo. Y Rebeca ama a Jacob. Esto es bien interesante, ¿no? La gente vivieron en esa época, la Torah tiene que usar pasado. Pasado. No, la Torah rompe la cronología y dice, Isaac amaba o amó a Esaú. Y Rivka ama, presente indicativo, ama. Ojev, et Jacob. Pónganse a pensar todas estas cosas para que vuelvan a pensar. Ya hemos dicho, hay que enfatizar que tenemos que entender exactamente la semántica de la Torah. O sea, en ese sentido hay que aprender hebreo, no hay de otra. Aquellos que no somos muy fluidos en el hebreo, tenemos que poner mucha atención cuando estamos estudiando, porque hay que empezar a buscar el significado de cada palabra. Y la interpretación que los sabios dan de lo que significaba en ese entonces y de lo que podría significar ahora. Ojo. Bien. Se presenta entonces, dentro de ese contexto, dentro de esas diferencias, integridad, enredo, etc. Se presenta el episodio de la primogenitura. Bueno, nuestros sabios y la tradición oral cuentan que ilustran, ya la Torah lo dejó claro. Este es Esaú, este es Jacob. Ya con eso que nos diga la Torah es suficiente para que nosotros entendamos por qué se ocurrió lo de la venta de la primogenitura. O sea, ¿por qué sabemos que Esaú vendió su primogenitura a hermano? La razón es obvia. Ya la Torah nos está diciendo, este tipo es cazador, es un tipo que es embaucador. Esa vaina es incongruente, completamente incongruente, completamente opuesta, contraria al sacerdocio. Recordemos que la línea de sacerdocio fue pasada de Melquisedec, de Shem a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. De Jacob pasó posteriormente a Leví porque hubo problemas con la primogenitura, con Rubén, con Yosef. O sea, eso ya lo ampliaremos con detenimiento cuando vengan las próximas parashiot, las próximas secciones de la Torah. Entonces ya sabemos que está claro que a este hombre no le interesa el negocio del sacerdocio. No le interesa. Eso está estudiando Torah, de ser íntegro, eso no va con él. Pues claro, eso es completamente incompatible con el legado de Abraham, el legado de Isaac. Y lo que Hakadosh Baruj Hu quiere para Israel. Hakadosh Baruj Hu dice, lo mismo pasa, ya hemos dicho anteriormente con el caso de Ismael, con Isaac Abino, igual, se separan las casas, o sea, no pueden vivir en el mismo techo, hay que separar, son dos personalidades completamente distintas, dos principios completamente distintos y opuestos de alguna manera. Pero la idea de que sean opuestos no es vivir por el resto de los siglos dentro de esa oposición y sufrirla, como es el caso que hemos tenido a través de la historia. Sino la idea, volvemos a repetir, es armonizar esa dicotomía, armonizar esa incongruencia y ponerla a funcionar por el propósito único de cumplir la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. De eso se trata. Muy importante. Bien, seguimos. Vende la primogenitura, como le digo, un acto legítimo. Este hombre dice, yo no tengo nada que hacer con esta vaina. Dame el plato de potaje rojo, las lentejas, como se llame, como la hayan traducido. Que a mí eso no me interesa.
De hecho es demasiado grande para mí. O sea, yo no puedo con eso. No me interesa. Es interesante que la Torah posteriormente, cuando Jacob Avinu recibe las bendiciones de Isaac, no haga referencia a eso, ¿no? Porque él ha podido decir, ya lo han, varios sabios han hecho esa pregunta, esa conjetura, o así. Bueno, si ya él le compró la primogenitura, ¿por qué no le va y le dice, papá, no es que yo soy primogénito ahora porque tu hijo renunció a la primogenitura por un plato de lentejas? Él ha podido haberle dicho eso. Claro que sí. La madre también se lo ha podido haber dicho. Dice, tu hijo mayor le vendió la primogenitura al menor. Y se acabó, para de contar. No, por una razón muy sencilla, aunque no lo parezca, muy simple. El respeto que había en esa casa por el cabeza de familia, que era Yitzhak, era incuestionable y era obligante. Hay que respetar la memoria y los principios éticos del padre. Uno puede llegar donde el papá decirle, oye, tu hijo es un criminal. Ya es responsabilidad del padre saber si el hijo es criminal o no, no llevarle el cuento. Ya vemos que esa llevadera de cuento va a tener problemas con José y sus hermanos. Sí, hubo una venta de primogenitura, hubo un tipo que es criminal y que todo el mundo sabe en la comunidad que el tipo es un bandido, un violador, es un asesino, un apóstata. Sin embargo, al padre no se le va a llevar, no se le va a agraviar llevándole la noticia de que tiene un hijo criminal. Cuenta nuestra tradición oral, y ya lo hemos dicho, en el blog lo hemos comentado, que Akadosh Baruj Hu, para evitarle la vergüenza a Abraham Avinu, se lo llevó 5 años antes. Abraham Avinu estaba supuesto de vivir 180 años igual que Yitzhak. A los 175 le dijo, yo te quiero evitar la vergüenza de que veas a tu nieto, que uno de tus nietos es criminal. Entonces, si Akadosh Baruj Hu le evita la vergüenza, según nos cuenta el Midrash, Abraham Avinu, para que no vea lo que está haciendo su nieta, con mucha más razón, una esposa y un hijo no van a llevarle el cuento al padre diciéndole, nuestro hermano, el hijo que tú tienes, el hijo mayor que tú pariste, el heredero de la tradición, es un bandido. Exactamente de la misma manera. O sea que estamos acá siguiendo un principio ético del judaísmo muy importante. Guardar las formas y el decoro y el respeto. Uno dice, bueno, pero es que en aras de la verdad hay cosas que hay que decirlas. Sí. Ya hemos dicho que hay que ejercer el libre albedrío, que tenemos que tomar decisiones, que las cosas hay que hacerlas cumplir. Sí, pero hay una manera de hacer las cosas. Y eso es lo que vemos acá. Hay una manera en que se dan las cosas. Sí, tu papá no se le puede decir eso porque es bueno que él se dé cuenta. Por sí solo se dé cuenta. Entonces el episodio de la entrega de las bendiciones a Jacob sucede, ahí se da. Ahí el padre nota la diferencia cuando dice, se acerca al hijo y lo huele, esto no es tradición oral. Dice, tú hueles al campo que Dios creó, o sea, refiriéndose al jardín del Edén. El hijo olía eso. Al principio tiene sus dudas, es la voz de Jacob, pero son las manos de Esaú. Le pregunta nuevamente, ¿tú quién eres? Entonces él se sorprendía que el hijo cazador tuviera esas formas, ¿no? Pero él sabía al mismo tiempo, y eso concluyen todos nuestros sabios, nuestros exegetas, que Yitzhak Avinu sabía que a ese que olía bien, que olía al Ganeden, a ese es a que había que darle las bendiciones. Y se la dio. O sea que realmente no hubo ningún engaño. El engaño fue técnico, ¿no? por llamarlo de esa manera. Porque Yitzhak Avinu ha podido no dejarse engañar, obviamente, puede que estuviera ciego, pero eso no quiere decir que el tipo no supiera la diferencia entre una cosa y la otra. Claro que sabía. Él llega un momento en que dice, no importa quién es este tipo, a este hay que darle las bendiciones.
Cuando viene el otro, Esab, a reclamar su bendición, ¿qué pasó? Que me quitaron mis bendiciones. Dice que se estremece. Entonces la tradición moral dice que se estremeció por el olor que el tipo traía, dice que olía al Geinón, o sea, el lugar ese de purificación que nadie quiere ir. Y que tiene un lugar, un olor muy peculiar. Y dice, yo no tengo bendiciones, yo las bendiciones se las di a tu hermano. O pensemos en todo eso. Entonces eso está, ya lo hemos comentado en el blog con detalle, así que pueden leer ahí el del año pasado, el año antepasado nos referimos a eso. Y para terminar, vamos a tratar de hacerlo todo en un solo video esta semana. Vemos que realmente no hay mucho que elaborar acá en esto porque ya todo prácticamente se ha dicho, y es que hay mucho que decir, me refiero a lo que queremos abordar en este video sobre esta parasha, que es el capítulo, el episodio cuando la familia de Isaac baja a Filistea y viene el asunto con Abimelech, ¿no? Y el asunto de los pozos que Isaac vino, cava, limpia los que taparon que había hecho su padre Abraham. Y de eso nos referimos en la parecida de esta semana, que los invitamos a que la lean y la estudien, porque ahí explicamos claramente, no vale la pena repetirlo en el video porque nos dedicamos bastante le dedicamos en materia de texto a ese asunto, a ese episodio, ¿no? De lo que representan los pozos. Muy importante. Entonces, si no la han leído, si ya la leyeron, buen para leerla. Agarren la onda de lo que es un pozo, de lo que el significado que le hemos dado al pozo de la excavación. O sea, la internalización de cómo podemos buscar nuestra propia luz dentro de nuestra propia conciencia, o de la oscuridad que podemos tener en nuestra conciencia. Esa es la idea. No queremos irnos sin reafirmar eso. Y ya finalmente termina la parashá con la salida de Jacob Avinu para Paran Aram, a buscar a su esposa. Y de eso lo vamos a comentar la semana entrante. Entonces esperamos que lo que hemos abarcado en este video sobre la parashá de esta semana, Toldot, los acerquen a un mayor entendimiento más profundo de lo que es la unificación de la conciencia, complementando con lo que se dijo en el blog. Y a partir de esa armonización funcional, cumplir la voluntad del Creador, que es revelar su presencia ocultada en este mundo, y su presencia, ya lo hemos dicho, es su amor, y amor es la manifestación material del amor de Dios. O sea, la medida en que revelemos amor dentro de la oscuridad de todo lo negativo, de todo lo malo que pueda haber, en medio de eso, ¿no? Amor como luz para disipar toda esa confusión, todo ese malestar, ese sufrimiento, eso que no queremos, eso que no necesitamos. Esa es la voluntad del Creador. Revelar su presencia ocultada en este mundo material. La manera como lo hacemos es a través de emulando e imitando sus modos y atributos, que son los modos y atributos de amor. Bien, entonces que pasen un resto de semana muy feliz. Le deseamos un nuevo mes de Kislev. Es el mes de Hanukkah. ¿No? Esta semana, a mediados de esta semana lo tenemos, y ya nos referiremos con mucho cariño a Hanukkah. Vamos a hacer un comentario sobre eso en video, posiblemente, del significado que tiene Hanukkah a nivel histórico, a nivel ético, a nivel de revelación,
a nivel de expansión de la luz del Eterno. Y queremos que este mes de Kislev esté lleno de muchas bendiciones, que esté lleno de mucha luz, lleno de mucha expansión de conciencia hacia lo positivo. Esa es la manera como expandimos la luz. Y ya estaremos entonces celebrando Kislev, celebrando Hanukkah y celebrando el privilegio de que el Gadol nos haya dado vida para hacernos conscientes de que Él es nuestro Creador, que pertenecemos a Él, que somos de Él y que vamos hacia Él. Entonces, feliz resto de semana, Shabbat Shalom y hasta la próxima.